El viento soplaba sobre las colinas de Gibeá, y en el corazón del rey Saúl algo se había roto para siempre. Ya no sentía la presencia que antes lo cubría. El espíritu que un día lo fortaleció para profetizar, ahora lo había dejado. Lo que antes era luz, ahora era sombra, y donde antes había calma, ahora solo había tormenta. Por las noches, el rey se retorcía en su cama, inquieto, atormentado por una voz que no era la de Dios, sino la del silencio. Sus siervos lo veían hundirse en melancolía y locura. El castillo, antes lleno de esperanza, se tornó oscuro. Uno de sus sirvientes, intentando aliviar su sufrimiento, le dijo: «Señor mío, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Permite que busquemos a alguien que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo venga sobre ti, él tocará con su mano y te sentirás mejor». Saúl aceptó. No sabía que aquella sugerencia sería el puente hacia su mayor prueba y su caída definitiva. Al poco tiempo, trajeron ante el rey a un joven de rostro sereno y mirada limpia. Era David, hijo de Isaí, de Belén. Había sido pastor de ovejas, pero en su corazón ardía una unción que aún ni él mismo comprendía. Cuando sus manos tocaron las cuerdas del arpa, la música se elevó como un suspiro del cielo. El aire en la sala cambió, y por un instante la oscuridad retrocedió. Saúl sintió paz. Los demonios se silenciaron. En ese momento, sin saberlo, el rey que había sido rechazado y el joven que había sido escogido se encontraron frente a frente. Desde entonces, David se convirtió en su músico, en su escudero, en alguien de confianza. Saúl lo amaba al principio, le dio un lugar en su corte, pero el destino pronto mostraría su rostro implacable. Poco tiempo después, Israel enfrentó a los filisteos una vez más. El ejército enemigo estaba en el valle de Elá, y de entre ellos surgió un gigante llamado Goliat, cuya voz hacía temblar las montañas. Día tras día, durante 40 amaneceres, el guerrero desafió a Israel: «Escoged un hombre que pelee conmigo». Nadie se atrevía, ni Saúl, que había sido un hombre valiente, ni ninguno de sus soldados. El miedo había sustituido la fe. Pero un día, un joven pastor llegó al campamento trayendo pan y provisiones para sus hermanos. Al escuchar al gigante, algo se encendió en su interior. David preguntó: «¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente?». Saúl lo mandó llamar. El muchacho entró ante el trono con los ojos llenos de fuego y el alma cubierta de fe. El rey lo miró dudando de su juventud, pero David le respondió: «Tu siervo ha matado leones y osos. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al Dios de Israel». Saúl intentó vestirlo con su armadura, pero era demasiado pesada. David la dejó a un lado, tomó su cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda, y así, bajo el sol ardiente, corrió hacia el campo de batalla. El resto es historia. Una piedra, una fe inquebrantable y un gigante que cayó de cara a la tierra. El nombre de David comenzó a resonar por todo Israel. Las mujeres cantaban en las calles: «Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000». Y fue entonces cuando algo oscuro volvió a despertar dentro del rey. La envidia, como una serpiente, se deslizó en su corazón. Saúl miró a David con recelo, con celos, con rabia silenciosa. Desde aquel día no volvió a verlo con amor, sino con amenaza. Pasaron los meses y el espíritu malo regresó sobre Saúl. Una noche, mientras David tocaba su arpa, el rey, dominado por la ira, tomó una lanza y la arrojó hacia él, intentando clavarlo en la pared. David esquivó el golpe. Una vez más lo intentó, y una vez más falló. El músico huyó del palacio, sabiendo que el rey que un día lo amó, ahora lo quería muerto. Desde entonces comenzó una persecución implacable. Saúl, poseído por el miedo de perder su trono, convirtió su vida en una cacería. Buscó a David en los montes, en los desiertos, en cuevas escondidas. El rey, ungido pero vacío, perseguía al ungido nuevo. La corona, símbolo del favor divino, se había vuelto una maldición sobre su cabeza. Y mientras más Saúl intentaba retener su poder, más lo perdía. Intentó mantener su trono con fuerza humana, pero Dios ya había retirado su presencia.
En una ocasión, David tuvo la oportunidad de matarlo. Mientras Saúl dormía dentro de una cueva, David se acercó silenciosamente, tomó la punta de su manto y la cortó. Luego, desde lejos, levantó su voz: «Mira, mi señor el rey, la orilla de tu manto está en mi mano. Hoy Jehová te había entregado en mi poder, pero no quise extender mi mano contra ti, porque eres el ungido del Señor». Saúl lloró. Por un momento, la conciencia lo tocó. Gritó: «Tú eres más justo que yo, David, porque me has pagado bien por mal. Sé que serás rey, y que el reino de Israel será firme en tu mano». Pero esas lágrimas no fueron permanentes. Pronto su corazón volvió a endurecerse. Pasaron los años, y Saúl se hundía cada vez más. Samuel había muerto, y el cielo parecía cerrado. Los filisteos se levantaron una vez más, y el rey desesperado buscó la palabra de Dios. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim. Entonces, en su desesperación, hizo lo impensable. Mandó buscar a una médium, una mujer con espíritu de adivinación, en Endor. De noche, disfrazado y temeroso, Saúl fue hasta ella. Le pidió que invocara el espíritu de Samuel. La mujer, aterrada al ver la aparición del profeta, gritó. Saúl cayó rostro en tierra. Y la voz de Samuel, surgida del más allá, tronó sobre el rey. «¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?». Saúl, llorando, respondió: «Estoy muy angustiado. Los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde ni por profetas ni por sueños. Te he llamado para que me digas qué debo hacer». Pero la respuesta fue un eco de juicio. «¿Por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El Señor ha rasgado de ti el reino y lo ha dado a tu prójimo, a David. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». Las palabras golpearon el alma de Saúl como fuego. Cayó en tierra sin fuerzas. Aquella noche no comió, no habló, no lloró. La desesperación lo había vaciado por dentro. Al amanecer, el ejército filisteo avanzaba sobre Gilboa. Saúl, exhausto, se vistió con su armadura y se preparó para su última batalla. Su rostro era una sombra del hombre que había sido. En sus ojos ya no había brillo, solo un vacío inmenso. Los arqueros filisteos lo rodearon y lo hirieron gravemente. Herido, sabiendo que la derrota era inevitable, pidió a su escudero que lo matara, pero el joven se negó. Entonces Saúl tomó su espada, la clavó en tierra y se dejó caer sobre ella. Así murió el primer rey de Israel, el hombre que había sido elegido por Dios, pero que perdió su destino por desobedecer. Murió solo, sin gloria, sin profeta, sin voz del cielo. En el campo de batalla, los filisteos hallaron su cuerpo y lo colgaron en la muralla de Bet-San. Pero unos valientes de Jabes de Galaad, recordando la misericordia que Saúl había tenido con ellos años atrás, viajaron de noche, tomaron su cuerpo y le dieron sepultura. El viento soplaba sobre su tumba como un lamento antiguo. El trono estaba vacío. La corona, caída entre el polvo, esperaba una nueva cabeza. Y en Belén, un joven de manos puras y corazón conforme a Dios se preparaba para ocupar su lugar. El reinado de Saúl había terminado, pero su historia permanecía como una advertencia eterna, que la unción no basta si el corazón se aleja de Dios. Cuando los días de gloria comenzaron a desvanecerse, Saúl ya no era el mismo hombre que un día había sido ungido con aceite bajo el resplandor del amanecer. Su corazón, antes humilde, ahora se hallaba inquieto, atormentado por los ecos de la duda y la sombra del poder. El rey que había sido elegido por Dios para guiar a Israel empezó a escuchar más su propio miedo que la voz divina que lo había llamado. Las batallas seguían, las victorias aún llegaban, pero algo en su espíritu se había roto, algo en su alma había cambiado. El orgullo, silencioso y venenoso, se apoderó de su interior como una raíz que crece en la oscuridad. Samuel, el profeta, ya había advertido a Saúl: obedecer es mejor que sacrificar, escuchar es mejor que ofrecer. Pero el rey, cegado por el deseo de mantener su posición, comenzó a decidir por su cuenta lo que consideraba correcto. En una de las guerras contra los amalecitas, Dios le había ordenado destruir todo, sin dejar rastro del enemigo,
ni de sus posesiones. Pero Saúl, en su falsa prudencia, decidió guardar lo mejor del botín y perdonar la vida del rey Agag. Cuando Samuel llegó, sus pasos resonaron con la autoridad de quien hablaba en nombre del Altísimo. «¿Qué es ese balido de ovejas que oigo en mis oídos?», preguntó. La voz del profeta temblaba, no por miedo, sino por tristeza. Saúl intentó justificarse. Dijo que había guardado lo mejor para ofrecerlo a Dios, pero Samuel lo miró con una mezcla de decepción y firmeza. La obediencia vale más que los sacrificios. En ese instante, el cielo se cerró sobre el reinado de Saúl. Dios lo había rechazado como rey. Esa noche, mientras el viento soplaba sobre las colinas de Gilgal, Saúl sintió el peso de algo que no comprendía del todo: el silencio de Dios. Aquel silencio que antes le daba dirección, ahora era un abismo profundo donde sus pensamientos se perdían. El Espíritu del Señor, que un día lo había cubierto con poder, se apartó de él, y en su lugar un espíritu de tormento lo visitaba, un vacío que lo consumía lentamente. Su mente se llenó de sombras, de sospechas, de temores que no lo dejaban dormir. Su mirada ya no tenía la luz del hombre escogido, sino el reflejo de quien lucha contra sí mismo. Mientras tanto, en un pequeño rincón de Belén, un joven pastor tocaba su arpa bajo el cielo estrellado. Su nombre era David, y Dios, que ve los corazones, ya había puesto sus ojos en él. Samuel, siguiendo las instrucciones del Altísimo, viajó a Belén y ungió al hijo de Isaí. El aceite corrió sobre la cabeza de David, y el Espíritu del Señor vino sobre él con fuerza. En ese momento, el destino de Israel cambió. Saúl aún reinaba, pero otro ya había sido elegido. Y aunque el joven pastor no buscaba el trono, el cielo ya lo había señalado. Los caminos de Saúl y David se cruzaron cuando el muchacho fue llamado al palacio para tocar su arpa. La música de David calmaba el tormento del rey. Cuando las notas sonaban, el espíritu maligno se alejaba y por un instante la paz volvía al corazón de Saúl. Pero el alivio era temporal. En el fondo, algo en su alma se agitaba cada vez que miraba a ese joven de mirada pura. Había en él una presencia, una luz, que Saúl había perdido. El amor del pueblo por David crecía, y con él el celo del rey se encendía como fuego bajo la ceniza. Un día, el eco de una canción resonó por toda la tierra. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Aquellas palabras fueron como un dardo en el corazón del rey. Desde ese momento, su mirada hacia David cambió. Ya no lo veía como el músico que le traía paz, sino como una amenaza, un rival, una sombra que podía arrebatarle el trono. La semilla del odio germinó en el alma del rey. Su mente se oscureció y su espíritu se volvió inestable. Entre el amor y el odio, entre la admiración y el miedo, Saúl comenzó a perder el control de sí mismo. Intentó matar a David varias veces. Lanzó su lanza contra él mientras tocaba el arpa. Ordenó a sus hombres perseguirlo por los montes y los desiertos. Pero cada vez Dios protegía al joven. Saúl, en su desesperación, buscaba respuestas, pero el cielo permanecía cerrado. Los sueños no venían, los profetas no hablaban, el Urim no respondía, y cuanto más silencio recibía, más se hundía en la oscuridad. Era como un hombre caminando por un túnel sin fin, donde la única voz que escuchaba era la de su propio temor. David, por su parte, nunca levantó su mano contra el rey. Tuvo oportunidades de matarlo, pero no lo hizo. «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor», dijo. Aquellas palabras resonaban como una lección de humildad, como un espejo que mostraba a Saúl lo que había perdido, el temor de Dios. Pero el rey, consumido por su obsesión, no podía ver más allá de su dolor. En su mente, la traición y la amenaza se mezclaban con la voz del pasado. Recordaba los días de gloria, cuando el Espíritu lo guiaba, cuando el pueblo lo aclamaba, cuando Dios hablaba a través de Samuel. Pero ahora, todo eso parecía un sueño distante. En su desesperación, Saúl se volvió hacia lo prohibido. Una noche oscura, buscó a una médium en Endor. Quería hablar con Samuel, aunque sabía que el profeta ya había muerto. Disfrazado, entró en la tienda de la mujer y le pidió que invocara el espíritu del profeta.
Cuando la figura de Samuel apareció, Saúl cayó rostro en tierra. «¿Por qué me molestas haciéndome subir?», preguntó la voz del profeta. Saúl, temblando, respondió: «Dios se ha apartado de mí y no me responde. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer». Pero la respuesta fue devastadora. «El Señor te ha quitado el reino y lo ha dado a David. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». Aquel encuentro fue el último golpe al alma del rey. Su destino ya estaba sellado. La noche era fría y la sombra de la muerte lo rodeaba. Su corazón, antes lleno de valor, ahora estaba vacío. El rey que un día había sido elegido por Dios, ahora se hallaba completamente solo, sin voz divina, sin profeta, sin paz. El sonido del viento era su único consuelo, y en su mente las palabras de Samuel resonaban como un eco eterno: «El Señor te ha rechazado como rey». Los días siguientes fueron de guerra y confusión. Los filisteos avanzaban con fuerza y el ejército de Israel temblaba. Saúl, debilitado por el miedo y la culpa, intentó levantarse una vez más como líder, pero su espíritu ya no tenía fuego. Sabía que su fin se acercaba. Su mirada perdida buscaba respuestas en un cielo que ya no lo escuchaba. Había cruzado la línea entre la obediencia y la rebelión, entre la luz y la oscuridad, y ahora todo lo que le quedaba era enfrentar las consecuencias de su propia desobediencia. El amanecer se extendía sobre el valle de Gilboa, tiñendo de rojo las colinas, mientras el ejército de los filisteos avanzaba con una fuerza imparable. Los tambores resonaban como un presagio de muerte, y el aire estaba cargado de polvo, miedo y el humo de la guerra. Saúl, el rey que había sido elegido por Dios y rechazado por su desobediencia, se encontraba en el centro de su ejército, vestido con su armadura, con la corona de Israel pesándole sobre la cabeza y la angustia apretando su corazón. Sus hombres lo miraban con incertidumbre y miedo. Algunos dudaban de su liderazgo, otros temían su imprevisibilidad. La gloria que una vez había acompañado a Saúl se había desvanecido como el humo de un sacrificio sin fuego, y ahora solo quedaba la sombra de un hombre derrotado antes de la batalla. Mientras los filisteos se acercaban, los gritos de guerra retumbaban por todo el valle. Saúl se adelantó, intentando infundir valor a su ejército, pero el miedo se había infiltrado en los corazones de los soldados. Su mirada se dirigía hacia la distancia, buscando señales de intervención divina, pero el cielo permanecía silencioso. La ausencia de la voz de Dios era un vacío que retumbaba más fuerte que los cornos de guerra enemigos. En ese momento, Saúl comprendió, con un terror profundo, que todo había cambiado. La mano que un día lo había ungido ya no lo sostenía. Sus hijos estaban a su lado, valientes pero conscientes del destino que se avecinaba. Jonatán, su hijo amado, se preparaba para la lucha, con el espíritu de un guerrero que no temía a los enemigos visibles ni a los invisibles. Saúl miraba a su alrededor. Cada rostro le recordaba decisiones pasadas, momentos de desobediencia, sacrilegios que habían sellado su destino. El pasado y el presente se mezclaban en su mente, y el dolor de saber que su reino había sido perdido por su propio orgullo lo devoraba desde dentro. El choque fue brutal. Flechas, espadas y lanzas llenaban el aire de fuego y sangre. Saúl luchaba con valor, su fuerza aún intacta, pero su alma estaba quebrada. A cada enemigo que caía, a cada aliado que gritaba de dolor, sentía la presión de su fracaso. La gloria de un rey ungido se había convertido en la tragedia de un hombre abandonado por Dios. Las huestes filisteas avanzaban, arrasando a los soldados israelitas, y la desesperación llenaba el valle. Cada golpe, cada muerte cercana, era un recordatorio de su pérdida espiritual, de que la unción ya no lo protegía. A medida que la batalla continuaba, Saúl recibió noticias de que sus hijos habían caído uno por uno. Jonatán, Abinadab y Malquisúa habían sido heridos mortalmente, y el dolor se convirtió en una tormenta imparable dentro de su corazón. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, y un grito silencioso de desesperación brotaba de su alma. El trono que había deseado mantener con fuerza humana
se desmoronaba ante sus ojos. Cada paso que daba en el campo de batalla era hacia la caída inevitable, hacia un destino que ni su armadura ni su espada podían evitar. Finalmente, Saúl se encontró rodeado por los enemigos. Herido y sin fuerzas, comprendió que la derrota era inminente. Su orgullo y su obstinación lo habían llevado hasta aquel momento. Recordó la voz de Samuel, las advertencias, las palabras de Dios que nunca debió ignorar. Y entonces, en un acto final de desesperación, pidió a su escudero que lo matara para no ser capturado y humillado por los filisteos. El joven se negó, temeroso de derramar sangre sobre el ungido del Señor. Saúl, comprendiendo que su destino estaba sellado, tomó su propia espada y la hundió en su pecho, cayendo sobre ella con fuerza, mientras el cielo parecía cerrar sus puertas sobre su alma. Los filisteos, al encontrar su cuerpo, lo colgaron en la muralla de Bet-San, como advertencia para todos los hombres que aspiraran al poder sin obedecer al Señor. Sin embargo, un grupo de valientes de Jabes de Galaad, recordando la misericordia que Saúl había tenido con ellos años atrás, se aventuraron de noche, recuperaron su cuerpo y le dieron sepultura digna. El viento soplaba sobre su tumba, llevando consigo un lamento silencioso, y sobre el valle permanecía la lección eterna. La unción y el favor de Dios no pueden mantenerse por fuerza humana ni por orgullo desobediente. Mientras tanto, David, el joven pastor ungido que reemplazaría a Saúl, continuaba creciendo en gracia y fortaleza. Su ascenso estaba protegido por Dios, y la historia de Saúl servía como advertencia para todos los que buscan poder sin obediencia. La corona que un día brilló sobre la cabeza del primer rey de Israel quedaba ahora vacía, y su legado se convertía en un recordatorio trágico. La grandeza sin humildad y la obediencia es solo un espejismo, y la verdadera fuerza viene de seguir la voz de Dios. El eco de su reinado resonaba entre las colinas y los ríos de Israel, un susurro sombrío para los reyes futuros, un relato de cómo un hombre elegido pudo perderlo todo por desobedecer. Saúl había comenzado su camino con fe, había sido ungido con esperanza y terminó rodeado de muerte, de soledad y de silencio divino. Su vida era un testimonio vivo de que el poder, la fuerza y la apariencia de justicia no son suficientes para sostener un reino si el corazón se aleja de Dios. Y mientras los campos se silencian tras la batalla y el polvo comienza a asentarse sobre los cuerpos de los valientes y los vencidos, la historia de Saúl queda grabada en la memoria de Israel. Su gloria pasada y su caída sirven como un espejo, recordando que solo el cumplimiento fiel de la voluntad divina mantiene la verdadera victoria. La corona puede caer, los ejércitos pueden huir, la voz de Dios puede callar, pero el juicio y la misericordia de Él permanecen eternos, y sus lecciones atraviesan generaciones. La sombra de Saúl se extiende sobre la tierra, no como un rey glorioso, sino como una advertencia viva. El primero de Israel, el hombre alto, valiente y ungido, murió dejando un legado de obediencia rota, de ambición no contenida y de una vida que pudo haber sido grande ante los ojos de Dios si solo hubiera caminado conforme a su palabra. Y en ese vacío, en la soledad de la tumba y en el silencio del valle de Gilboa, la historia se cierra con un mensaje eterno. La verdadera fuerza y la verdadera gloria solo se hallan en la obediencia y la fe inquebrantable en el Señor.